Ahora sí que estoy grabando, Eh, voy a compartir pantalla. Profesor, ¿Sí? Dígame. Diego Baeza, es que estaba con dudas si el escrito lo hacíamos de la parte del demandante o demandado, o da igual. Da lo mismo, pero lo ideal es que debiera ser del demandado. Del demandado. Ya, Tomemos la posición del demandado, porque es más fácil hacerlo. Entre paréntesis, que justo tengo aquí una pestañita, esto no es un tema de política, sino justo yo veo noticias y justo está acá. Ya, mejor no hablo. No, mejor no hablo. Se elimina. Ya, perfecto. Tenemos que dedicarnos solamente a clase. Eh, 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 ¿En qué estábamos? ¿Se acuerdan que yo le envié un mail y les di les pasé esto? Esto es. No sé si están viendo. sí se ve. Ya, esta es mira, si ustedes la analizan fríamente, se darán cuenta que es una sentencia, es parte de una sentencia definitiva. ¿Y qué hice yo? Yo la dividí un poco para que se entendiera un poco más y sea más fácil para ustedes entender los hechos en que se basa la demanda y lo que dice la contestación. En la relación de la demanda están los hechos, todo esto de la relación de la demanda y la contestación de la demanda finalmente es como la parte expositiva, ¿ya? De la sentencia definitiva. Eh, Aquí esto debiera ser decir así, yo lo eliminé, pero debiera decir vistos y la fecha, pero es la sentencia, esta es una sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva sirve mucho para hacer análisis de caso, porque ahí están los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho por la parte demandante y por la parte demandado. En la relación de la demanda ustedes tendrían que leerla y tener claro qué es lo que se está pidiendo, cuáles son los hechos que se están fundamentando. Y por otro lado está la contestación de la demanda, donde están todos los fundamentos y lo que se hizo. ¿Ah? Y ahí se genera, en base a eso, cuáles son los hechos controvertidos. Se fijan en que aquí cuenta un poco lo que hizo el demandante, lo que hizo el demandado. Esto es la parte positiva de la sentencia. Pero aquí nosotros estamos analizando la sentencia para ver si los hechos controvertidos fijados por el tribunal están bien o están mal. Y aquí, por ejemplo, está el hecho que puso excepción de prescripción, también puso excepción de falta de legitimidad pasiva del demandado, y se dan diversos argumentos, ¿no es cierto? Que eso ustedes lo debieron haber leído. Después, bueno, esto es la tramitación de un juicio ordinario, que está la réplica, que en el fondo es casi lo mismo que señaló el demandante en su demanda. Seguramente podrá, quizás, generalmente la réplica, en teoría, debe ocuparse para hacer alguna ampliación, modificación de manera no sustancial de los hechos en la demanda. Pero en general, esta réplica se utiliza más que para eso, el verdadero sentido se utiliza mucho para contestar a la contestación de la demanda, que no es el verdadero sentido, pero se utiliza para eso. Igual que la dúplica, que también tiene el sentido de presentarla para efecto de modificar algo, siempre de manera no sustancial, también se utiliza para después, ¿para qué? Para contestar lo que dice la réplica. ¿Se fijan? Casi si uno ve un juicio, un expediente, se va a encontrar que la réplica es prácticamente como una nueva demanda y la dúplica es casi una nueva contestación, porque se van contestando utilizando estas vías que en principio no debieran ser para eso. Bueno, dicho eso, se fijan acá que termina la etapa de discusión con la dúplica y después el tribunal en los juicios ordinarios llama a conciliación y si no hay conciliación, el tribunal lo que hace es recibir la causa prueba y fija los hechos controvertidos. ¿Ya? Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Si ustedes se van al juicio ordinario de mayor cuantía, aquí hay dos artículos que nos interesa que nosotros analicemos para poder confeccionar el escrito. El artículo 318, fíjense que ahí nos explica cuándo es necesario que se reciba la causa prueba. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Examina por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia,
sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibir la causa de prueba. Y ahí fija, en esa misma resolución, cuáles son estos hechos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el tribunal es dictar esta resolución, esta que está acá, asimismo, con vistos, así comienza, vistos, ¿y qué es lo que hace? Fija tres hechos que son distintos entre sí. Esto es lo que hay que... Me acuerdo cuando uno les pasa las clases a los estudiantes como que no pescan mucho esto, pero después cuando tienen que presentar recursos, ahí empiezan a ver qué es lo que significa esto, ya vuelven a estudiar. Fíjense lo que dice acá. Se estima que puede haber controversia. Para que un hecho esté considerado en esta resolución que recibe la causa de prueba, tiene que haber controversia, es decir, tiene que ser controvertido. Los hechos que no son controvertidos no se prueban. Por eso uno tiene que ver qué dice el demandante y lo que dice el demandado. Si hay algo que no se dice, o mejor dicho, si hay algo que la parte contraria no lo objeta, la verdad que no hay controversia sobre ese hecho. Pero te exige también que sea ese hecho sustancial. Sustancial significa que sea importante. Eso es sustancial. No cualquier hecho controvertido se va a fijar como punto de prueba, sino que tiene que ser hechos sustanciales, que estén relacionados con lo que se está discutiendo, pero a la vez tiene que ser de una magnitud importante, es decir, que valga la pena probarlo. Porque hay hechos que uno puede estar en contradicción que la verdad que no son importantes, no son importantes. Si uno dice, yo iba caminando por la calle Avenida en el número 667 y me tropecé, y después yo seguí caminando y me atropellaron más allá, y después el demandado dice, bueno, efectivamente él iba caminando, pero no iba en esa dirección, sino iba en el 0679. Y después, bueno, esa dirección la verdad es que es irrelevante. Ahí hay un hecho controvertido, pero no es sustancial para lo que viene después, que fue un choque, por ejemplo. Ya. Y además te exige que sea pertinente. Pertinente significa que sea atingente al juicio, es decir, que esté relacionado con lo que se está discutiendo. O sea, puede haber un hecho controvertido, puede ser importante incluso, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en esta causa. Eso sería un hecho impertinente, no es pertinente a lo que se está debatiendo. Es más, las partes podían sostener en su demanda un hecho determinado y el demandado lo controvierte. Y ese hecho es importante, es controvertido, es sustancial, pero no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en esta causa. Por lo tanto, sería Una impertinente. consulta, ¿Sí? una consulta, profesor. Por ejemplo, en el caso de autos, vimos que uno de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos era la calidad de ¿Me escucha la, o leg- se lo cortó? no, es que tuve que ver otro Ya, programa pero y se mire, me... esa pregunta hágamela después. Déjeme Legitimidad hacer. pasiva. Sí, sí, Perfecto, ya perfecto. sé lo que a lo donde vamos. Pero déjeme hacer esta pequeña clase como introducción para que tengamos claro lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y después vemos el caso puntual. Tenemos tiempo todavía. Bueno, estos hechos, estos tres tipos de hechos, nosotros, si no estamos de acuerdo, la ley nos establece un mecanismo. ¿Cuál? Un medio de impugnación, que es especial. ¿Por qué? Porque se puede presentar reposición. Y es especial porque además se presenta en un plazo distinto que la reposición común, ordinaria, que es de 5 días, acá es de 3 días. Pero a la vez es más especial todavía porque se permite apelar en forma subsidiaria, no separada. No es que reposición por un lado y después apelación separada, no, tiene que ser subsidiaria. Y subsidiaria significa que solamente el tribunal se va a pronunciar sobre la apelación en la medida que la reposición sea rechazada. Por eso es en subsidio. Es decir, si no me acogen la reposición, que se pronuncie el tribunal sobre la apelación. Bueno, y esto es lo más importante, porque esto es lo que ustedes tienen que saber cuando quieran presentar un recurso de reposición sobre este tipo de resolución, sobre este puntual, pero les va a servir para cualquier reposición. ¿Qué pedimos nosotros?
en el escrito de reposición, que va relacionado con lo que usted me va a preguntar seguramente después. Nosotros tenemos que pedir, podemos pedir tres cosas. Tres cosas. Si estamos acá, ¿se fijan? Estos son los hechos controvertidos. Tenemos 5 hechos controvertidos sustanciales y pertinentes que fijó el tribunal. Acá. Nosotros, con el recurso de reposición, con la apelación en subsidio, podemos hacer tres cosas. Podemos pedir que se agregue un hecho controvertido o que se agregue una parte de un hecho controvertido que le falte algo. Es decir, nosotros podemos pedirle al tribunal que agregue un hecho nuevo, fijar, por ejemplo, un punto número 6, pero también nosotros podríamos pedirle al tribunal que un determinado hecho, por ejemplo, el número 1, nosotros podríamos modificarlo. Y no solamente tú puedes pedir que se agregue un hecho, tú puedes también pedir que se modifique un hecho, y también puedes pedir que se elimine un hecho. Tú tienes esas tres opciones. Que se agregue un hecho, porque no se fijó por el tribunal. Tú puedes pedir que se elimine un hecho. ¿Por qué? Porque ese hecho no es controvertido, no es sustancial, no es pertinente. Y tú puedes pedir que se modifique un hecho. Que modifique significa que, a ver, ese hecho en parte, parcialmente está bien, pero le falta algo. Podemos modificarlo, le podemos sacar algo a ese hecho, o le podemos modificar incorporando algo. Eso sería una modificación, no es una eliminación del hecho. ¿Se fijan? Por eso ahí tienen que entender que hay tres situaciones. Agregar un hecho controvertido, todo un hecho. 2, eliminar de raíz un hecho controvertido. Y tercero, es entrar a modificar un hecho de los que están fijados acá. ¿Se fijan? Ya. Eso es más o menos el marco teórico. Ahora me interesa entrar a lo práctico. Y ahora recibo todas las consultas que quieran hacerme. Una consulta formal. Ya. Soy franco, busqué modelos, pero en algunos ponen en lo principal reposición con apelación o subsidio. En otros ponen en lo principal reposición, en otros sí la apelación. ¿Cómo es lo correcto? A ver, normalmente debiera hacerse, y así lo hago yo y lo hace la gente que yo conozco, es en la misma petición principal, en la misma. En el fondo tú repones con apelación en subsidio. Porque además, otro tema, antes que se olvide, la apelación tú no tienes que fundamentarla. O sea, basta que tú la reposición la fundamentes y la apelación no. Por lo tanto, tú podrías agregar la apelación brevemente, ni siquiera tienes que entrar a analizar la apelación. No, no. Por eso se hace solamente en la suma, yo pondría repone con apelación en subsidio. O podría decir reposición con apelación en subsidio. Si usted me dice, si alguien presenta en lo principal reposición y en otro sí apelación, así, simplemente le van a decir a lo principal, por ejemplo, no al lugar, porque imaginen, no acogen la reposición y a la apelación no al lugar por improcedente. ¿Por qué? Porque no se pidió en subsidio. ¿Qué podría pasar? Es que tú pongas en lo principal reposición y en el otro sí tú pongas apelo en subsidio de la principal, de la reposición. Eso podría pasar, pero no está bien hecho, o sea, no se utiliza mucho. O sea, yo no lo he hecho. Así que, para los que me están escuchando, háganlo todo en una sola suma. Repone y apela en subsidio. Ya, ¿qué más? ¿Tienen alguna duda? Profesor, el escrito entonces tiene que ser en relación al documento que usted ha enviado, no en base a los fundamentos de nuestra demanda y contestación. No, en base a esto que está acá. Miren, yo lo Ya. voy a ayudar, por eso le envié, olvídense de lo escrito de que hicieron ustedes, olvídense.
básense en este escrito, en esta exposición de los hechos del demandante y del demandado. En esto tienen que basarse. Lo voy a repetir de nuevo. Básense en esto, porque esto es como un trabajo aparte. Porque esta relación de la demanda y la contratación es la verdadera. ¿Ya? Esta es la importante. La que hicieron ustedes, yo le modifiqué algunas cosas para hacerlo lo más simple posible. Pero miren, yo les voy a dar una ayuda como para orientarlos. Les voy a dar como el marco teórico, bueno, y práctico también de lo que debieron hacer. Sin entrar a discutir, porque todavía no me han preguntado acerca de estos hechos, pero yo creo que vamos bien. Aquí, esto es como un resumen que yo hice ahora, un poquito antes de entrar a la clase, que esto es lo que debieran ustedes contener el escrito. O sea, partamos de la base que, ya sacamos lo más simple posible. Tendría que tener la suma, ¿no es cierto? La individualización. Ya. Y ahí nos vamos saltando. Miren. Está con área. Miren, es que no les quiero mostrar un escrito porque si no les estoy haciendo la pega, pero eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Tienen que ir la suma. Yo ya suma, ya les dije qué es lo que tendría que tener la suma, a propósito de la pregunta que me hicieron. La indemnización. Ustedes van a ser el demandado. ¿Qué tienen que tener claro? Si ya estamos en esta etapa del juicio, significa que el que presenta el escrito es el abogado o apoderado de la parte demandada. Por lo tanto, tienen que comparecer no como primer escrito, no como primera gestión, sino como un escrito ya de mera tramitación, que ya estamos dentro del juicio. Por eso tienen que comparecer. Tomen base en los escritos que hicieron en las primeras clases, cuando yo le dije cómo tenía que estar la indemnización. Que había que, aquí no hay que poner ni patrocinio, poder, nada de eso, eso ya, nosotros estamos ya casi en la mitad del juicio. Yo les voy a dar algunos tips. Una vez que está la indemnización y terminamos con el respetuosamente digo, ahí viene, tenemos que señalar, indicar derechamente lo que estamos pidiendo. Derechamente lo que estamos pidiendo. Cada vez que nosotros presentamos un escrito, en lo principal, partimos en la base indicándole al tribunal lo que estamos interponiendo. O lo que estamos, yo le puse interponiendo porque este es un recurso, pero podría ser otra gestión. Y siempre, no se le olviden que cuando es un escrito de plazo, hay una frase casi formato tipo que se utiliza, que es que por este acto, o que estando dentro del plazo legal, ¿no es cierto?, coma, tengo en. Ya, eso es lo que estoy tratando de indicarles qué es lo que debiera comenzar el escrito. ¿Se fijan? Y ahí. Vamos a separar esto para que se entienda más. Se debe indicar lo que estamos interponiendo. Que estando dentro del plazo legal, vengo en. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos interponiendo? El recurso de reposición. Entonces, ¿qué usted incorporaría después de vengo en? Estoy marcándole ahí la alternativa. Vengo en. Interponer. Claro. Vengo a interponer, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si eso siempre lo... ¿Y? La apelación de subsidio, hablando del subsidio. Eso es lo que el trámite que estamos haciendo nosotros, tenemos que señalarlo siempre, lo escrito.
Si ustedes están contestando una demanda, tienen que decir que estando dentro del plazo legal, porque hay un plazo, vengo, no en interponer, vengo en contestar, ¿no es cierto? La demanda. Si yo estoy poniendo excepciones dilatorias, yo tendría que decir que estando dentro del plazo legal, vengo en, no interponer ni contestar, sino en oponer excepciones dilatorias. ¿Se fijan? Si ustedes tienen claro este formato como de inicio de lo escrito, que hay plazos pendientes, se le va a hacer muy fácil. Es lo mismo que si ustedes le presentan un incidente y le dan traslado. Si el tribunal te da traslado, lo que tú tienes que hacer es evacuar el traslado. Es decir, tú tendrías que decir, si te promueven un incidente, por ejemplo, de nulidad, medida precautoria, cualquier cosa, tú tendrías que decir lo mismo. Lo que cambia es el verbo. El verbo. Si te presentan una excepción, no sé, a una excepción dilatoria y te dan traslado al demandante, uno tendría que decir que estando dentro del plazo legal, vengo en. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evacuar el traslado de la excepción opuesta por la contraparte. ¿Se fijan? Ese es como el formato que ustedes debieran ocupar al inicio de la presentación del escrito. Esta es una ayuda que le estoy dando, sin darle el modelo exacto. Pero aquí, además, lo que tenemos que hacer nosotros, además de indicarle al tribunal lo que le estamos pidiendo, que en este caso estamos interponiendo, tenemos que decirle al tribunal que estamos interponiendo un recurso de apelación en contra de algo. Y ahí, lo que tendrían que hacer ustedes es ver esta sentencia, ¿se fijan? Perdón, esta resolución, esta, que es la que está fijada acá, esta. Se fijan que se dictó esta 7 de junio de 2018. Esa es la fecha en que se dictó. Y esta es la resolución, esta resolución que estamos viendo acá, no tiene nada que ver con esto que está acá. Esto es una resolución que yo la copié acá, a continuación de los hechos, para más o menos que ustedes tengan claro de lo que estamos hablando. Pero esto tiene una fecha, que es la fecha que está acá, que es la fecha que se dictó esta resolución, que es la que está acá. ¿Se fijan? Quedó un poco atrás, quizá uno debiera subirla ahí, pero no alcanza. Y generalmente, cuando tú presentas, esa es la fecha, cuando tú presentas un recurso en contra de una resolución, tú tienes que señalar la resolución que estás impugnando. E indicarla con nombre y apellido. ¿Se fijan? Y además, indicar la fecha. Indicar la fecha. No sé si me van siguiendo el orden. Si fuera una apelación, por ejemplo, una sentencia definitiva, uno dice esta parte viene a presentar o interponer recurso de apelación en cuanto a la sentencia definitiva, ¿no es cierto? Dictada con fecha tanto y tanto. Acá no es una sentencia definitiva, es la resolución que recibe la causa prueba. ¿Estamos? Sí, se comprende, profesor. Muchas Ya. gracias. Y después nosotros lo que tendríamos que hacer en el mismo escrito, es como en la petición ahí principal, indicar que nosotros venimos a interponer recursos en contra de esta resolución, solicitando finalmente ¿qué? ¿Qué es lo que le vamos a solicitar al tribunal? ¿Qué le vamos a solicitar? Todo eso tendría que ir como en la parte principal del escrito, o sea, abajo de la indurización, en el mismo párrafo de este, que empezamos acá, que estando dentro del plazo legal, entonces, terminamos casi el punto aparte con esto, que es lo último. Se debe indicar que estamos solicitando. ¿Qué estamos solicitando? O lo que estamos solicitando, más fácil, lo que estamos solicitando. ¿Qué le vamos a solicitar al tribunal? ¿Acojo el recurso?
Es que eso tendría que ir al final, pero sí concretamente, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que se añada o modifique ¿Ya? eh, Y eliminar, ¿no? un hecho sustancial, sí, o eliminar un hecho sustancial pertinente o controvertido. Ya, pues, entonces tendríamos que poner aquí en escrito lo que lo que estamos pidiendo. O sea, si vamos a pedir que se modifique, se agregue o elimine eh, los hechos controvertidos, ¿no es cierto?, que fijó el tribunal. Eso debería ser el orden lógico, porque tenemos que decirle. Y ahí nosotros debiéramos ya tener un punto aparte. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Esto es como, yo lo separaría un poco porque este sería como el segundo párrafo. Mira, le estoy dando todo. Esto debería estar, esto tendría en la práctica, la indurización, esto debería estar como primer párrafo, y todo, hasta acá, todo esto acá, debería estar en el segundo. Y acá debiera comenzar con el tercer párrafo. Ya está ahí nomás doy la ayuda. Esto, de aquí para acá. Y ahí nosotros tendríamos, después de hacer un puntito aparte, tendríamos que decirle, bueno, porque tenemos que explicar al tribunal lo que pasó en esta causa. Uno tendría que decirle al tribunal, sucedería, se fijaron en esta causa los siguientes hechos sustanciales y controvertidos y pertinentes. ¿Qué debiéramos hacer nosotros? Debiéramos irnos acá, porque después tenemos que entrar a modificar esto, pero no lo podemos así omitirlo, porque si no, no se entendería nada. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Acá derechamente tendríamos que copiar y acá señalarle al tribunal cuáles fueron los hechos que fijó el tribunal. ¿Se fijan? Y uno los podría marcar así con negrito para darle un poco más de color. Que estos son los hechos que fijó el tribunal. Hay que copiarlos todos. Y una vez que nosotros ya fijamos cuáles son los hechos que fijó el tribunal, ahora recién empezamos a señalarle al tribunal. ¿Qué pasa aquí? No, esto tendría que ir acá. Estos son los que fijó el tribunal. Los vamos a sacar de acá, porque no van acá. Debieran ir aquí. Aquí. Tendríamos que señalarle al tribunal cuáles son los hechos que él fijó. Ya, pues, computador, ¿qué pasa? Esto. Este se saltó acá, que debiera ir ahí. ¿Se fijan? Estamos en la parte de señalarle cuáles son los hechos que fijó el tribunal. Esto lo estoy diciendo para que les quede súper ordenado el escrito. Esto se copia. Y después, aquí, con un punto aparte, ya empezamos a desarrollar nosotros lo que estamos pidiendo concretamente al tribunal. Y ahí nosotros tendríamos que señalar, pues, empezar a decir, bueno, esta parte solicita que se modifique, por ejemplo, el punto 1, o el punto 2, o el punto 3, quedando de la siguiente forma. Y una breve explicación por qué se está pidiendo la modificación, la eliminación o agregación de ese hecho controvertido. Por ejemplo, acá, efectividad de existir excepción de cosa juzgada alegada por la demandada. ¿Se alegó cosa juzgada por la parte demandada? ¿O no? ¿Se alegó? ¿Sí o no? Sí, lo alegó. ¿Están seguros? Yo vi que hay. Además, me hizo dudar, profesor, la verdad no lo sé. Y los demás que están aquí, que están ahí atentos.
Diego, Lorena, Rocío, Diego. Yo me acuerdo que dijo la prescripción, pero ¿Y la falta de no legitimación? sé si falta legitimación pasiva, no activa. Exactamente, eso es lo que se alegó, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos son los hechos controvertidos. Obviamente, también los hechos controvertidos es que la persona no tiene responsabilidad, ¿no es cierto? El demandado. Ya, pero sigamos este ejemplo. Este es el punto de prueba que fijó el tribunal. Efectividad existir excepción de cosa juzgada alegada por la demandada. El demandado no alegó cosa juzgada, por lo tanto, este hecho controvertido está de más, no tiene que ser eliminado. Por lo tanto, después que señalamos todos los hechos, nosotros aquí, estamos acá en el número 5, aquí nosotros debiéramos indicar qué es lo que pedimos concretamente con el recurso. Es decir, modificar, agregar o eliminar. ¿Qué debiéramos pedir nosotros aquí? Sobre este, número 5. Que se eliminen. Ya, se No, elimine. sí, no pidió, fue relacionado con la prescripción, pero no tiene nada que ver con la alegación de cosas. Por eso, por lo tanto, ustedes tendrían que comenzar. Claro, en el fondo, este es el último punto de prueba. Pero imaginemos que este punto de prueba, porque uno tiene que seguir el orden de los que están acá, porque obviamente pueden haber algunos puntos de prueba, uno tiene que ir analizándolo uno por uno. Ya, pero imaginemos que el tribunal puso este punto de prueba como número 1. Bueno, y ahí nosotros tendríamos que comenzar pues, a desarrollarlo. Bueno, en definitiva, por ejemplo, tú puedes poner en definitiva, nosotros, esta parte solicita que se elimine el punto número 5. Ahí no estás pidiendo que se agregue ni que se modifique nada, derechamente que se elimine. Y tienes que dar la razón por qué por qué estás pidiendo que se elimine. ¿Por qué se elimina? Porque no es un hecho controvertido ni sustancial ni pertinente. En la parte demandada no alegó cosas jugadas. Es súper simple, con una línea basta. Pero tienes que justificar tú. Cuando se genera un poco más complicado es cuando tú tienes que pedir que se agregue o se modifique, porque al agregarse tú tienes que presentarle, proponerle al tribunal el hecho que tú quieres que se agregue o que se modifique. Porque yo ya sé que aquí hay algunos que tienen que modificarse o agregarse. Sobre todo alguien me nombró la prescripción. Y yo aquí no he visto nada acerca de la prescripción. ¿O no? ¿No es cierto? No, no Eso. se Claro, ¿no? menciona. Ya, pues, Nunca se alegó entonces, excepción de cosas. o sea, claro, pero ahí tú, en este caso aquí tú tienes que pedir que se elimine, no que se modifique, porque modificar significa modificar alguna parte de esto. No, y esto está todo mal, se elimina. Pero tú puedes pedir que se agregue. Imaginemos que el tema de la prescripción es como, no está en ninguna parte relacionado, escrito acá en estos puntos. Pero tú puedes pedir ahí derechamente, pedir que, ahí tú tienes una opción, Tú puedes, por ejemplo, pedir al tribunal que agregue un hecho nuevo, o podrías, por ejemplo, modificar un hecho, pero agregándole la parte de la prescripción. Si tú alegas prescripción, significa que lo que estás alegando, que los hechos ocurrieron en un tiempo que ya está prescrito. Por lo tanto, lo que se va a discutir es la fecha en que se generaron los hechos. Ese sería como el hecho controvertido. Y ahí tú tienes la opción de, por ejemplo, modificar y agregarle, estoy jugando la palabra agregar, pero el agregar es principalmente hacer un hecho nuevo. Pero aquí tú podrías modificar esto y le incorporas, por ejemplo, la fecha de los mismos. Esa es una opción. Lo otro sería dejar un punto entero y hacer referencia al tema de la prescripción, efectividad de que los hechos se encuentran prescritos o no. ¿Se fijan? Esa es una opción. Tienes dos opciones. Lo modifica esto incorporándole acá lo relacionado con la fecha o haces un punto aparte. No habría ningún problema. Y en el caso de Profesor, modificar, ¿sí? en ese tema también habría que seguir un orden lógico. Sí, pero este orden que está acá está más o menos lógico, porque yo fui cambiando algunas cosas. Esta resolución no es la verdadera.
pero yo me basé en la verdadera. En algunas cosas saqué algo, en algunas cosas yo la modifiqué, y en algunas cosas yo le puse de mi cosecha, que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo. Pero esta es parte de la resolución. Hay algunas cosas que están bien, y hay unas cosas que le falta, y otras que están mal, porque están de más. Yo creo que ustedes tienen que trabajar por el orden. Por ejemplo, si ustedes consideran que este está bien, no tienen que hacer ninguna modificación, nada. Si ustedes, por ejemplo, el tema de la prescripción, no quieren incorporarlo acá, no hacen mención a esto, porque estaría bien, pero tendrían que agregar otro hecho. ¿Se fijan? Aquí hay varias cosas que están erradas, o sea, no es solamente el tema de redacción de escrito, lo que vamos a ver nosotros es que ustedes entiendan qué es lo que se está discutiendo en este juicio. Esto es interesante porque esto en todos los juicios, en todos, esta resolución es súper importante porque ahí, por eso es una interlocutoria, ahí, imagínense, ahí, ahora yo le explico, esta es una sentencia interlocutoria de segunda clase. Es importante porque sirve de base para la sentencia definitiva, es decir, el juicio se basa en estos hechos controvertidos. Por eso es una interlocutoria de segunda clase, es la que sirve de base para la sentencia definitiva. O sea, la sentencia se basa en esta resolución. Todo gira los hechos controvertidos sobre esto. ¿Se imaginan que el tribunal omite el tema de la prescripción y tú no repusiste ni apelaste en subsidio y después se empieza a discutir el juicio y la verdad que no pueden discutir sobre la prescripción porque no es un hecho controvertido? Y perdiste el juicio. ¿Por qué? Porque no tenía idea, uno, de cómo tenías que impugnar y no te quedó claro. A algunos seguramente les pasará eso, le habrá pasado. Por eso hay que tener claro, esta es una de las resoluciones más importantes del juicio. Ya, ¿qué más? Ya. Y finalmente, que esto es lo también súper importante, al final del escrito, incluso, yo ocupo esta palabra que ustedes podrían incluso utilizarla también, tienes que hacerle la propuesta final al tribunal. Tú le tienes que señalar finalmente cómo debieran quedar los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes. Es decir, tendrías que poner todos los hechos controvertidos como tú crees que debieran ser acá, al final. Y ahí prácticamente terminaría el escrito y estaría pendiente lo del por tanto, reducía tener por interpuesto, recurso, reposición con apelación en subsidio, bla, 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 todo lo que corresponde. ¿Se fijan, no? Si no es un escrito que lo hagan así, primero tienen que entender el caso y después tienen que ir analizando cada uno de estos hechos. Ya, ahora pregúntenme nuevamente lo que quieran. Profesor, en el tema del por tanto se utiliza el artículo que usted mostró, ¿cierto? El 319. El 319, claro, miren, también ustedes podrían, por ejemplo, incorporar en el por tanto reducida de conformidad, por ejemplo, el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, tener por interpuesto recurso de apelación con apelación de subsidio con costa, ya, algo así. Pero también ustedes podrían incorporar acá, en esta parte, cuando se indica lo que estamos interponiendo, ustedes podrían poner incluso acá, vengo a interponer aquí, en esta parte, de conformidad al artículo 319, y ahí se largan. Pueden incorporar el artículo ahí y no tendría nada de malo, incluso se ve bien, estaría bien que pongamos el artículo. Si no se pone, no hay ningún problema, pero debiéramos incorporarlo al final, en el por tanto, porque esas son las normas que cuando tú presentas un recurso, tú tienes que citar el artículo donde está el recurso. Si fuera, por ejemplo, la apelación sería el 186. Pero acá estamos en la reposición con apelación en subsidio, que es en un solo artículo. Creo. Sí, el 319. Sí, pues acá estamos, ¿no es cierto? 319. Este es el artículo que ustedes debieran fundar el escrito. Y después la apelación está acá. Se fijan, está todo conjuntamente. Por eso se presenta en forma subsidiaria. Ahí vendría algo como
un nuevo párrafo y en caso de no escogerlo, ruego se tenga por presentada apelación, algo así. No, pues eh, tú tienes que ser, por tanto, reducida, tener por interpuesto, de conformidad al artículo 319, recursos de reposición con apelación en subsidio. Es suficiente. Nada más. No va a volver de nuevo a darle toda la explicación de cómo tendría que quedar, porque eso ya lo hiciste antes. Eh, Tú tienes que hacer brevemente, es como la terminación del escrito. Por tanto, reducía, tener por interpuesto, recurso de reposición con apelación en subsidio. Ahí tú le puedes poner, no sé, por el artículo, y puedes ponerle con costa. eh, pero con eso yo creo que es suficiente. Eso no es la parte tan importante, lo importante son los hechos. Consulta Igual, formal, profesor. ¿ah? Una consulta formal. Este trabajo lo hemos hecho de a dos. En este caso, solamente aparecería uno, ¿verdad? Uno. Uno. Perfecto. Los escritos que se presentan siempre los presenta uno por la parte, aunque hayan varios apoderados o varios abogados. No es necesario que comparezcan todos, siempre es una sola parte. Y ahí ustedes debieran comparecer como quieran. Se pueden poner como abogado o como apoderado, como ustedes estimen pertinente. Este es un ejercicio, yo encuentro que es bueno. La idea es que ustedes terminen este curso haciendo los escritos principales, pues ese es el objetivo. Pero entendiéndolo, tienen que entenderlo, porque si copian y pegan, van a quedar igual como si no hubieran hecho el curso. ¿Ah? Y después, ¿qué va a pasar? Cuando estén en la práctica, ustedes van a decir, ah, ya, yo me acuerdo más o menos lo que había que hacer. No todo lo que está en Internet está bien, eso es importante que ustedes tengan presente. Y las prácticas forenses, eso sí sirve, pero tampoco son tan reales, porque hay algunos que les ponen demasiado color, otros menos color. Eso depende de cada abogado. No hay una norma específica de cómo se debe hacer este escrito, pero eso es lo que se debiera hacer. Yo les tengo que explicar cómo debiera hacerse de la mejor forma. Otra me va a decir, es que yo lo puedo hacer de otra forma, igual me van a coger la represión. Sí, está bien, porque, pero lo importante es que sea algo como lo estoy diciendo yo. Profesor, ¿Sí? entonces para analizar bien estos puntos, habría que analizar tanto la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Sí, pero yo me quedaría con la demanda y la contestación, porque la réplica dúplica vuelve a repetir lo mismo. No es importante. ¿Ustedes qué deben hacer? O sea, eso es lo que hacemos nosotros, los abogados. Agarramos la demanda y empezamos a analizarla. Vamos primero por el demandante, ya. ¿Qué es lo que me está diciendo el demandante? Porque así yo tengo que elaborar mi contestación, ¿no es cierto? Y ahí yo empiezo a ver, po, qué es lo que me dice el demandante y después yo empiezo a ver qué es lo que dice el demandado y busco qué es lo que hay controversia, qué es lo que es importante y qué es lo que es pertinente al caso. Y eso van a ser los hechos controvertidos. Eh, pero generalmente los hechos controvertidos dicen relación con las excepciones. A ver, esto es importante lo que les voy a decir, porque yo les preguntaba, como en clase, a los estudiantes, que esto es lo que a mí me interesa que el estudiante entienda. Típico, tú le preguntas a un estudiante de Derecho, ¿y cómo se defiende el demandado? ¿Cómo van a decir ustedes allá? Díganme, ¿cómo se defiende? A ver, los que están acá. Con las excepciones, Ya, ¿y cuáles son las excepciones? alegaciones, ¿Ah? dilatorias o perentorias. Ya. Y así se defiende el demandado. Y nada más. A ver, También negándose a los hechos.
¿Y eso sería excepciones o no? No son simples alegaciones o defensas. Ya. ¿Y entiende lo que me está diciendo? Algo. No, pues ya, y los demás, ¿entienden lo que estáis diciendo? Diego, ¿no? ¿Con quién me está hablando? O sea, lo que yo entiendo que Diego quería decir es que uno puede tener excepciones, que pueden ser dilatorias o perentorias, o que puede defenderse, es decir, contestar la demanda. Ya, pues, pero las excepciones perentorias son parte de la contestación de la demanda. O sea, tú contestas la demanda también oponiendo excepciones. Ya, olvidémonos de las excepciones dilatorias. Típico que, bueno, el Diego acá, lo que me está diciendo está bien lo que me dice, si en el fondo quería saber si lo entendía. Yo creo que sí lo entiendo. Yo creo que lo demás igual. Pero no todos entienden lo mismo. Cuando tú te notifican una demanda, tú, lo primero que uno hace es analizar la ley y ahí inmediatamente le va surgiendo ideas que uno puede tener para defenderse. Está desde el punto de vista dilatorio y temas perentorios. Pero saltémonos el tema de las dilatorias, porque eso no tiene que ver con el fondo de lo que estamos discutiendo. Es un tema de corrección de avisos de procedimiento y después el juicio avanza y llegamos a la etapa de contestación de la demanda. ¿Cómo nos defendemos en la contestación de la demanda? Eso es lo que importa para efecto de lo que estamos viendo ahora, que son los hechos controvertidos. Una forma, como decía Diego, es oponiendo excepciones perentorias. Y otra forma es mediante simple alegación o defensa, que eso es lo que se le olvida a los estudiantes, la alegación o defensa, que es distinto a las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias, que no se lo olvide nunca, están íntimamente ligadas a lo que son los modos de extinguir las obligaciones. ¿Me captan? Modos de extinguir las obligaciones. Ejemplo, transacción, prescripción, cosa jugada, pago, novación, etc. ¿Qué pasa cuando tú opones excepciones perentorias? Tú reconoces la existencia de una obligación. Lo que pasa es que le agregas una circunstancia externa que ataca esa obligación que existió. Si tú dices que pagaste, significa que había una obligación que tú eras deudor. Lo mismo con la prescripción, con la transacción. Por lo tanto, son modos de distinguir obligaciones las excepciones perentorias, hay que asociarla a ellas. Pero tú no necesariamente vas a poner excepciones perentorias como medio de defensa. ¿Por qué? Porque tú puedes desconocer la existencia de esa obligación. Y como la desconoces, tú no puedes atacar con modo de extinguir las obligaciones porque nunca existió la obligación, po. No nació, no la reconoces. Y ahí tú tendrías que defenderte con alegaciones o defensa. Si te están demandando por 1.000.000 de pesos, ejemplo, excepción perentoria, pagué, excepción de pago. Alegación o defensa, yo no tengo nada que pagarte porque nada te debo. Mejor dicho, nunca existió una deuda. ¿Se fijan? Nunca hubo deuda, por lo tanto no hay un modo de extinguir las obligaciones. Y ahí yo tendría que directamente, como lo dijo Diego, negar esa obligación, esa fuente de las obligaciones que me están demandando. Va a depender la fuente de la obligación, si es un delito, cuasi delito, todo eso. Esto pasa mucho, por ejemplo, no sé, si te demandan por indemnización de perjuicio, por ejemplo, un caso en el que estamos acá, tú podrías decir, no, po, yo no tengo nada que ver con yo no soy el demandado, yo no soy el responsable, yo no estoy atacando la obligación, yo la estoy desconociendo, yo no soy la persona a quien me tienen que demandar. Es lo mismo. Es lo mismo cuando te demandan en materia laboral, tú puedes oponer excepciones igual, pero tú puedes oponer excepciones de prescripción, lo mismo que en materia civil, pero tú podrías decir, defenderte sin oponer excepciones y podrías decir, por ejemplo, no, esta persona no trabaja para mí. Nunca trabajó para mí. ¿Se fijan? Por eso son distintas formas de cómo tú puedes defenderte. Pueden ser utilizados los dos mecanismos al mismo tiempo, es decir, puedes tú contestar la demanda
oponiendo excepciones perentorias y a la vez hacer alegaciones o defensa? Sí, eso se hace mucho. Por ejemplo, en este caso, cuando tú contestas la demanda, tú dices, por este acto ya vengo a contestar la demanda, y uno pone, siempre ahí en el escrito, previamente vengo a poner las excepciones, las siguientes excepciones perentorias, y las desarrolla. Y después tú dices, bueno, dicho lo anterior, me procederé a contestar el fondo de la demanda, señalando que yo no soy responsable, bla, 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 bla. ¿Se fijan? Digo, son alegaciones de defensa. Bueno, dudas, consulta, porque estamos llegando a las 7 y no quiero abusar más de su tiempo. Espero que haya sido entretenido un poco la clase. Mi duda del comienzo, profesor, eso de si la legitimación pasiva es un hecho o un derecho. Y eso para efectos de... Que por lo que tengo entendido, solamente el derecho se entiende conocido por el tribunal, entonces no sería susceptible del recurso de reposición. En cambio, si es hecho, sí sería factible. En estos casos, cuando tú alegas, en el fondo, la falta de legitimidad es porque tú estás alegando de alguna forma que tú no eres el responsable. El derecho está ahí, está en la norma. Pero ahí estamos diciendo nosotros que yo no soy responsable. Por lo tanto, sería una alegación a defensa importante. No se va a entrar a discutir lo que dice la norma. Lo que se va a discutir es si en el fondo tú eres responsable o no de tus hechos propios. Indistintamente lo que dice la norma, porque la norma puede ser interpretada de otra forma, pero lo que va a entrar a discusión es si tú eres responsable o no de los daños que causaste. Independiente que haya una norma que hizo presente el demandado. ¿Por qué? Porque el tribunal puede decir que lo que dijo el demandado y las normas que citó, la verdad que eso no tiene aplicación acá. Aquí lo que se está discutiendo derechamente es quién es responsable. ¿Quién es responsable? Los hechos que cometió el demandado, ¿son de responsabilidad él? ¿Él los cometió? ¿Hay responsabilidad de hechos propios? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ahí la legitimación pasiva y que él no es responsable, la verdad que vale yuyo. Y yo creo que esta causa fue así. O sea, ese chamullo que me mandé yo impresionante, no me pescaron. ¿Ah? Aunque tenía algunos fundamentos de derecho, pero me dijeron no al lugar. Así que eso de la legitimación es un hecho controvertido. Ahora, tiene que ver cómo está redactado el hecho, porque evidentemente ahí hay un error. ¿Se percató? Comprendo, profesor. Muchas ¿Ah? gracias. Sí, comprendo, Ya, profesor. Muchas gracias. ya. Por ahí va el tema de ese número 4. Ahí habría que modificarlo. Ya, ¿alguien más? No por mi parte, profesor. Ya, voy a dejar la grabación, la voy a subir al tiro y espero que tengan buen fin de semana y tendríamos que volver la semana subsiguiente, ¿o no? Sí, Ya, muy Perfecto, bien. profesor. Ya, que tengan buen fin de semana, un buen descanso a los que están aquí, a Diego, Richard, Rocío, Lorena, que tengan un buen y merecido descanso. Gracias, profesor.